somos Juliet Cárdenas y Sebastián Espinosa, y el día de hoy le vamos a mostrar un video de cómo se realiza la exploración del miembro inferior y qué tipo de manchas patológicas podemos encontrar. A continuación vamos a realizar una exploración física de las tres articulaciones principales del miembro inferior, que son la cadera, la rodilla y talón y pie. Entonces vamos a empezar con la inspección de la cadera, mirando o cerciorando de que el paciente no tenga ninguna adenopatía inguinal, que no tenga ninguna masa, por ejemplo, alguna hernia, algún tipo de hernia. Ahora vamos a realizar lo que es la palpación. Y la paciente no se evidencia ningún tipo de adenopatías ni dolor. Ahora vamos a realizar la maniobra de Favere, en la cual vamos a decirle al paciente que haga una flexión forzada de la cadera. Vamos a realizar una aducción, una rotación interna, rotación externa. Con esta maniobra vamos a evaluar lo que es la articulación coxofemoral, la cual esta paciente la tiene correcta, no hay ninguna alteración porque si no referiría al dolor. Ahora vamos a pedirle a la paciente que se ponga de cúbito lateral para realizar la palpación de la región trocantérica, que es esta. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a encontrar puntos de dolor y lo vamos a hacer un desplazamiento de manera distal hasta la rodilla para poder inspeccionar que no haya ninguna alteración o inflamación de la fascia lata o el tendón de la fascia lata. Vamos a hacer una percusión o palpación de la zona sacra. Esto vamos a hacerlo para poder encontrar si tiene alguna fractura por insuficiencia pélvica, y también se podría hacer haciendo una palpación o percusión de la parte púbica o de la síntesis púbica para poder de las alas isquiopúbicas, para también podemos cerciorarnos que no haya alguna fractura de insuficiencia pélvica. Ahora vamos a realizar lo que es la inspección de la rodilla. Le pedimos a la paciente que vamos a inspeccionar. Primero que todo, que no haya una tumefacción, que no haya moretones, equimosis en la zona de la rodilla. ¿Cómo sabemos que no hay tumefacción? Porque podemos ver los surcos rotulianos están evidentes. Cuando hay edema o cuando hay alguna tumefacción, ellos se borran. También vamos a mirar cómo están los movimientos de la rótula. Entonces se hace de manera externa, de manera interna, superior e inferior. También vamos a realizar lo que es una flexión forzada de la pierna para así determinar en cuánto está el rango de movimiento articular. Después vamos a realizar una flexión media, en la cual vamos a mirar varios aspectos. El primero de ellos es identificar si hay algún tipo de punto de dolor. Se le palpa alrededor de la rótula y logrando identificar algún tipo de dolor. Un aspecto importante en la exploración física de la rodilla es evaluar los ligamentos cruzados anterior y posterior. Para ello vamos a realizar la maniobra de cajón, en la cual consiste sentarnos en el pie del paciente y realizar un movimiento brusco hacia adelante. Si evidenciamos que hay un desplazamiento de la pierna hacia adelante, veremos que hay una alteración o una inflamación o algún tipo de desgarro del ligamento cruzado anterior. De igual manera, hacemos un movimiento brusco de manera posterior, y si vemos
que hay algún tipo de desplazamiento es por alteración del ligamento cruzado posterior. Otro aspecto importante a inspeccionar, a palpar, es primero que todo la meseta tibial, en la cual vamos a encontrar algún tipo de inflamación o dolor cuando haya algún tipo de desgarro o esguince de este ligamento. También vamos a mirar el ligamento rotuliano, el cual lo palparemos buscando indicios de dolor, el cual, si lo hay, también nos va a indicar de algún tipo de esguince o desgarro o microfractura. A continuación, vamos a realizar lo que es la exploración física, inspección y palpación del pie y de la articulación del tobillo. Primero que todo, vamos a inspeccionar que la articulación del tobillo con el pie no tenga ningún tipo de tumefacción, que no tenga ningún tipo de equimosis o lesión. Acá vemos que la paciente pues no tiene ningún tipo de dolor ni de tumefacción. Vamos a mirar observar que tampoco vemos que tiene deformidades anatómicas, que tiene sus 5 dedos completos. Al momento de la exploración, lo que vamos a evaluar son 3 articulaciones principalmente, que es la articulación tibio-astragalina, la articulación astragalocalcánea y las articulaciones del retropié y el mediopié. Entonces, para la articulación tibio-astragalina realizaremos la maniobra de la flexión dorsal y plantar. Hacemos una flexión dorsal forzada y una flexión plantar forzada, buscando algún tipo de inicio de dolor. Para la articulación astragalocalcánea vamos a realizar la maniobra del abrazo calcáneo, en el cual vamos a tomar el calcáneo y realizaremos una eversión o una inversión. Entonces, realizaremos una eversión del pie y una inversión del pie, intentando buscar que hayan alteraciones en los tendones astragalotibial y astragaloperoneo. También vamos a realizar una palpación del espacio retromalleolar, que es este que encontraremos acá, e indicios de edema. Si hay edema, no lo vamos a poder palpar. Si hay dolor, también va a ser sensible para este paciente. Entonces, ahora vamos a hacer una inspección para buscar esguinces de esta articulación. Entonces, realizaremos una eversión del pie y palparemos el ligamento tibio-astragalinos, que son los que se encuentran acá. De igual manera, realizaremos una inversión para buscar el ligamento astrágalo peroneo, que está acá. También es importante que al momento de hacer una dorsiflexión evaluemos el tendón de Aquiles, el cual es un sitio recurrente de lesión, y el tendón calcáneo, que es el que encontraremos acá, que es el tendón de los plantares. Por último, vamos a realizar la evaluación de los metatarsianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizando la maniobra de compresión o squeeze, la cual tomaremos el pie del paciente y haremos una presión. Normalmente no se debe sentir dolor, pero si se presenta dolor, es frecuente que encontremos un neuroma de Morgan. Ya al momento de realizar la inspección y la exploración, la palpación, si encontramos que este examen físico es normal, muy seguramente nos sugiere que el dolor viene siendo referido de la parte de la cadera. A continuación, realizaremos un test para evaluar la estabilidad de la articulación rotuliana,
¿En qué consiste este test? Vamos a realizar unos movimientos anteros, posteriores y transversos de la articulación. Se debe realizar en ambas articulaciones. Otro test o otra prueba es la maniobra de cepillo, en la cual vamos a realizar una presión de la rótula hacia el fémur y realizaremos los mismos movimientos transversos y superior e inferior. Este test se hace positivo cuando el paciente nos va a referir algún tipo de dolor. El paciente nos va a referir que es positivo este signo o esta maniobra cuando el paciente tiene algún tipo de artrosis en la rodilla o osteomalacia o condromalacia. A continuación voy a realizar dos maniobras en las cuales voy a mirar o evaluar la integralidad de los ligamentos lateral y medial y ligamentos cruzados y meniscos. Voy a empezar con una maniobra para evaluar lo que es el ligamento lateral y medial. Entonces, lo que voy a tomar el tobillo de la paciente y voy a realizar un movimiento hacia su cara medial. Esto para evaluar los ligamentos. Y ahora hacia la parte externa. De igual manera se debe realizar en las dos piernas. Observamos que el movimiento no es tan brusco y es un movimiento natural, lo cual nos dice que la paciente tiene una integridad adecuada. Ahora vamos a realizar la maniobra de cajón, en la cual le pedimos a la paciente que haga una flexión media. Nosotros nos sentamos sobre la pierna de esa paciente y realizaremos un movimiento hacia la parte anterior o hacia nosotros. ¿Qué hacemos con este movimiento brusco? Vamos a buscar evidenciar movimientos anormales de esta articulación. Acá vemos que la paciente no tiene ningún movimiento, lo cual nos indica que el ligamento cruzado anterior y el menisco anterior están bien, tienen una buena integridad. A continuación vamos a hacer lo contrario, vamos a realizar un movimiento brusco hacia la parte posterior, buscando evidenciar algún movimiento o alteración anormal. Como vemos, la paciente no tiene ningún movimiento hacia la parte posterior, lo que nos indica que el ligamento cruzado posterior y el menisco posterior se encuentran bien. Ahora lo vamos a realizar con la otra pierna. Realizamos hacia la parte anterior y hacia la parte posterior. Ahora realizaremos la maniobra de McMurray, con la cual vamos a evaluar la integridad de los meniscos, tanto el externo como el interno. Para evaluar la integridad del menisco interno, lo que vamos a realizar es con nuestra mano caudal, tomaremos el tobillo y con nuestra mano cefálica buscaremos la línea interauricular. Procederemos a hacer una flexión forzosa de la pierna hasta que el tobillo toque el glúteo de nuestro paciente. Y realizaremos movimientos de rotación. Si encontramos algún tipo de chasquido o dolor al hacer este movimiento, es que hay una alteración del menisco interno. Para hacer la evaluación del menisco externo, lo que haremos es, con nuestra mano cefálica buscaremos la línea interauricular y con nuestra mano caudal haremos una flexión a 90 grados y haremos una rotación interna del pie y extenderemos. Si encontramos un chasquido o dolor, es que hay una alteración o anormalidad en el menisco externo. Igualmente con la otra pierna buscamos la línea interauricular, hacemos la flexión forzada, hacemos las rotaciones y no evidenciamos ningún tipo de chasquido. Para el menisco externo, la pierna 90 grados, hacemos una rotación interna y extendemos la pierna.
y así se evalúa la integridad de los meniscos. A continuación realizaremos la maniobra de Apley, para la cual necesitamos que nuestra paciente se coloque de cúbito prono. Realizaremos una flexión a 90 grados de la pierna, ubicaremos la línea interarticular y traccionamos, comprimimos la pierna hacia la camilla y realizaremos unas rotaciones. Si vemos que hay algún tipo de chasquido o dolor, eso me indicará que hay una alteración en los meniscos. Otra variante que podemos encontrar es traccionar o levantar la pierna de nuestra paciente y realizaremos el mismo tipo de movimientos rotatorios. Si la paciente me indica que tiene algún tipo de dolor, esto me indicará que al relajar o al quitarle peso a los meniscos, la alteración es en los ligamentos laterales o en la cápsula. Veremos las marchas patológicas, donde empezamos con la marcha táxica o cerebrosa. Esta se caracteriza por un aumento en la amplitud de la base de sustentación y por no caminar en línea recta. Esta normalmente se dice que es similar al movimiento del barco cuando hay mareas. Entonces, en sus causas encontramos un acceso cerebral, el consumo de algunos medicamentos y accidente cerebrovascular. Seguimos con la marcha equina o de stoppage, donde aquí el paciente es incapaz de levantar la punta del pie para que no roce con el suelo. Por esto es que en cada paso que va levanta totalmente el miembro superior, flexionando la cadera hacia lo que encontramos sus lesiones del nervio ciático popliteo o en aquellos músculos que inervan también las acciones medulares como la sífilis terciaria puede causarla. Seguimos con la marcha de hemiparética, donde aquí el paciente va a tener el medio cuerpo afectado. Por esto es que él camina lentamente y apoyado todo el peso sobre el miembro afectado. Desplaza al parético en arco y es causado por accidentes cerebrovasculares, por lesiones unilaterales de la vía piramidal. Seguimos con la marcha distónica. Aquí tenemos que el paciente camina apoyándose sobre la parte externa del pie. Cuando se asocia la presencia de las dos y en acción de la cadera, lo llamaremos marcha de dromedario. Esta es característica de la historia muscular deformante. Tenemos la marcha senil y esta se caracteriza por una postura del cuerpo con discreta proyección anterior de cabeza, con flexión del tronco, caderas y rodillas. Aquí hay una disminución del balanceo y una posible necesidad que pueda observar al paciente mayores de 60 años. Seguimos con la marcha histérica, donde aquí podemos decir que no tiene un patrón fijo y los movimientos no se correlacionan entre sí. Esto puede adoptar movimientos o posturas de otras marchas. Entre sus causas se pueden encontrar causas psicológicas o psiquiátricas. Seguimos con la marcha Trendelenburg, donde aquí el paciente presenta una debilidad o una insuficiencia, donde la cadera en su músculo glúteo medio y se caracteriza de la amputación de cadera congénita, la degeneración de la cadera y parálisis del nervio glúteo mayor. Seguimos con la marcha temblante o también llamada de pato, donde aquí el paciente realiza movimientos laterales del tronco exagerados acompañados de elevación de la cadera. Seguimos con la marcha espástica, donde el paciente camina rígido con pies de arrastre.
lo cual es el resultado de una contracción muscular unilateral. Si en algún momento llega a presentar una lesión bilateral, va a presentar una marcha de tijeras. Seguimos con la marcha parkinsoniana o festinante también, donde aquí es característica de pacientes con Parkinson. Aquí el paciente va a tener el tronco flexionado hacia adelante con ambas piernas flexionadas discretamente por la rodilla y se flexiona el codo. Aquí es donde el paciente va a realizar pasos muy cortos pero rápido y en sí no posee un equilibrio en su posición vertical. Por eso el paciente mantiene el tronco flexionado. Seguimos con la marcha apráxica, donde aquí es la pérdida por parte del paciente del conocimiento de que no saben que las piernas son para caminar. Entonces el paciente no sabe qué hacer con ellas, por lo cual aquí es necesaria una persona que lo acompañe a la hora de la marcha. Seguimos con la marcha antiálgica, donde el paciente va a hacer primero disminuir la presión sobre el cemento doloroso en el momento de apoyo. Entonces es la causa más frecuente de cojera, donde aquí el paciente al caminar tiene un paso suave y corto en el lado que está afectado. También tenemos la marcha parapética, donde el paciente refiere rigidez y pesadez en miembros inferiores con dificultad para alzar los pies. El paciente también va a realizar una hiperextensión espástica de ambos miembros inferiores, donde los pies van a estar de manera equínova. O sea, el pie se va a encontrar en un estado torcido y fuera de su posición.